El objetivo de la clase es reconocer los efectos magnéticos de la corriente eléctrica y explicar el funcionamiento de diversos dispositivos electromagnéticos, que eso va a ser el día de mañana. Partimos con la siguiente pregunta. ¿Puede un tren volar? La imagen que ustedes ven acá es de un tren llamado maglev, que significa, ¿no es cierto?, levitación magnética, que ya está operando en China y también ya está en Japón y otros países, ¿no es cierto?, que ahora ya existe el tren magnético. Y el hecho de utilizar magnetismo, estos trenes son mucho más veloces y apenas tiene roce con los rieles, sino que va como suspendido sobre el riel. Por eso se le llama levitación magnética. Ahora, calculando según la velocidad que alcanza a tomar este tren, si tuviéramos este tren acá en nuestro país y quisiéramos viajar de Santiago a Valparaíso, sabiendo que en vehículo o en bus es entre 2 horas a 2 horas y media, en este tren magnético demoraríamos solo 25 minutos el traslado de Santiago y Valparaíso. Nosotros lo más rápido que tenemos acá en la actualidad es el metro, ¿no es cierto?, que igual duplica el tiempo en esta distancia que recorre solo desde Limache a Valparaíso, porque a Viña son 45 minutos y a Valparaíso es casi 1 hora de viaje partiendo desde Limache. Entonces, si tuviéramos este tren espectacular, reduciríamos los tiempos de viaje. Ahora, en cuanto a costos, no sé cuál será el costo de este tren electromagnético. Entonces, este tren, ¿qué hace? Se suspende en el aire debido a esta fuerza magnética que se genera, que va a contrarrestar su peso, va a hacer que se sienta liviano, ¿no es cierto? Y va a poder levitar, o sea, no va a rozar los rieles que están ahí abajo. Obviamente no es una gran levitación que va a andar por los aires, pero no alcanza a tocar los rieles mientras se va conduciendo, ¿no es cierto?, y va con esta fuerza magnética. Una vez que se detiene, se posa sobre estos rieles, ¿no es cierto?, para volver a esperar salir. Entonces, esta es una de las importantes aplicaciones del magnetismo, pero aquí esta fuerza magnética también está relacionada, porque si usted mira los cables arriba, son conductores eléctricos. Por lo tanto, aquí hay una relación entre la electricidad y el magnetismo para poder hacer este viaje a esa velocidad y levitando por el aire, como dice el artículo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo viene de una palabra griega que es el magnetis litos, que significa piedra de magnesia. Significa que esta piedra tiene estas características. La piedra en su estado natural se conoce como magnetita y este mineral está asociado al hierro ferromagnético y también a otros elementos como el cobalto y el níquel. ¿Cuál es esta propiedad del magnetismo? Que es capaz de atraer todo tipo de metal. ¿Ya? Entonces esta es una piedra y es así, esa es la imagen de la piedra real de la magnetita. Entonces, la función de ella es atraer otros elementos que sean metálicos. Este magnetismo también es uno de los estudios del campo de la física. Empieza a estudiar lo que es el magnetismo, cuáles son las propiedades del magnetismo, qué se puede hacer con esta magnetita, y después se desarrolló ya ligando el campo del magnetismo, ¿no es cierto?, a un campo magnético, al campo magnético de nuestro planeta y al electromagnetismo. Entonces, estos estudios que se realizan sobre el magnetismo se liga a la corriente eléctrica, que es lo que vimos la clase anterior, y también está ligado al movimiento de las partículas que constituyen los materiales. Significa que genera un movimiento de sus electrones, de sus protones, para poder ejercer esta fuerza de atracción. En relación a los campos magnéticos, esta es una ciencia que
cuyo concepto, ¿no es cierto?, es el campo, que significa que estudia las fuerzas que interactúan entre más de un cuerpo, pero la diferencia de otro tipo de fuerza que nosotros podemos aplicar, que es tocando el otro cuerpo, el magnetismo se caracteriza porque puede ocurrir a distancia y solamente ocurre por estas fuerzas de atracción que hay entre los componentes de estos materiales y hace una influencia sobre el movimiento de estas partículas. Hay tres tipos de campo magnético. Tenemos el campo gravitacional que se da en el planeta Tierra y también se da en los otros planetas del sistema solar y también de los satélites naturales, en donde existe una fuerza que hace que todos los cuerpos se vean atraídos hacia el centro de la Tierra y eso explica por qué todos los cuerpos estamos de pie, ¿ya? Y estamos atraídos y por eso tocamos suelo y no andamos flotando en el planeta. Nosotros tenemos una fuerza que se llama aceleración de gravedad que vale 9,8 metros segundo al cuadrado. Esta es la fuerza de aceleración de gravedad y que se genera, ¿no es cierto?, este campo gravitacional de atracción. En la Luna es menor, en Marte es menor y por eso que cuando nosotros hemos visto videos o alguna documental sobre el viaje del hombre a la Luna o a Marte, vemos que cuando caminan es como que van levitando, van saltando y apenas tocan el suelo, y es porque ahí el campo magnético es mucho menor al nuestro, y por eso que tienen que usar esa vestimenta que es muy pesada y que acá en el planeta Tierra no se la podría. En cambio, ese peso en esos planetas ayuda a que pueda mantenerse más cerca del suelo de la Luna o del suelo de Marte. Entonces, este campo gravitacional está directamente relacionado con la fuerza peso y el peso no tiene nada que ver con la masa del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de nuestra cantidad de kilogramos de nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestra masa corporal. El peso se calcula multiplicando esta aceleración de gravedad, que es el 9,8 por nuestra masa, y ahí nos dan la fuerza peso, que está relacionada a este campo gravitacional. El otro campo que se está estudiando es el campo eléctrico, y como su nombre lo dice, es el estudio que se genera a través de un conductor o una barra que está cargada eléctricamente. Y nosotros en 2 clases atrás veíamos que podemos hacer estas cargas eléctricas a través del frotar, del inducir o del tener un contacto, lo que se conoce con el nombre de electrización. Y aquí cuando nosotros frotamos los cuerpos, estamos generando un campo magnético y por esa razón puede atraer a otros cuerpos. Y a ese se le conoce como campo eléctrico porque lo que ahí estamos movilizando son los electrones. Y el campo magnético es el que se trabaja con imanes y, ¿no es cierto?, se demuestra que estos imanes pueden atraer metales como por ejemplo el clavo. Yo creo que todos ustedes han escuchado sobre estos campos magnéticos y cómo funcionan, ¿ya? Entonces la diferencia está entre un campo y otro, dependiendo de con cuál es el cuerpo que se ve atraído y qué está ocurriendo entre ellos. El campo gravitacional asemeja como que tuviera un gran imán en el centro del planeta. Pero cuando nosotros comparamos los polos que tiene un imán, son completamente distintos a los polos que tiene el planeta Tierra. Están invertidos. Aquí tenemos un imán, ¿no es cierto?, que está atrayendo a estos metales, en este caso los ejemplos son los clavos. ¿Y qué es un imán? El imán hay de 2 tipos. Ustedes saben que el hombre ya cuando conoce ciertas cosas también puede crear otros elementos y que puedan funcionar como un imán. El imán natural viene de un mineral que es la magnetita, y que está asociado con estos otros elementos químicos como el hierro, el níquel y el cobalto. En cambio, los artificiales son los que han sido creados y que pueden imantar a los metales. Estos imanes artificiales están hechos con hierro,
El ejemplo es el acero y todo aquel material que nosotros podamos imantar. Ahora, la comparación entre un imán natural y un imán artificial, el imán natural tiene menor fuerza de atracción comparado con los imanes que han sido creados, con los imanes artificiales. En común tiene que actúan con campos magnéticos, pero la diferencia es la fuerza que hay entre uno y otro. Entonces, que corresponde al natural, que se encuentra en la naturaleza, que es esta piedra de color negra, es mucho menor la fuerza de atracción que tiene ella. Entonces, en la actualidad se han ido creando. ¿Qué otra diferencia hay? Que esta piedra se puede ir rompiendo, ¿no es cierto? No podemos hacer un corte o darle una forma porque es como que se va desgranando. En cambio, los artificiales se les puede dar forma y podemos tener imanes de tamaño muy pequeño. Por ejemplo, esas figuritas que nosotros pegamos en el refrigerador tienen un imán que se pega al refrigerador y en la actualidad han creado tarjetas imantadas en donde viene la información con número de teléfono y uno qué lugar mejor para poner esto que nos entregan de los que reparten gas, el gas o alguien que se dedique a hacer algún tipo de trabajo y nos entrega esta tarjeta imantada para que no la perdamos. Entonces, hasta eso se ha creado el día de hoy con el hecho de conocer, ¿no es cierto?, cómo funciona un imán. Todos ellos son Señorita, imanes artificiales. Dime, de una consulta, ¿el mercurio es un metal? ¿el qué? ¿El mercurio es un metal? Si el mercurio es un metal líquido, es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, Ya, pero oiga, no tiene nada que ver con los imanes. si le ponemos un imán, ¿es atraído o no? El movimiento del mercurio Mm, habría que probar, yo nunca lo he hecho, pero yo sé que habría que experimentar sí, con otro tipo de metales y no con el mercurio. El mercurio se dilata y se mueve por acción de la temperatura. el Por calor. eso se usa en los termómetros, Ah, ya, señorita. ¿ya? Porque se dilata con cambios de temperatura. Ya sé. Oiga, Entonces, tengo un imán yo, es una caja así cuadrada que tiene una palanquita atrás y se pega, por cierto. ¿sí? Y usted le mueve la palanquita y se adhiere más. Se adhiere más la palanca o se adhiere Sí, más el imán. y se adhiere más, queda como que no se puede salir. Ah, ya queda como más fijo. Ahí nosotros Sí, Ese vamos a ver los usos. es un Dime, sistema de electroimán, profe. sí, están los electroimán, sí, que esos son más potentes cuando generan ese campo magnético que es un electroimán porque se usa la corriente eléctrica más el imán. ya señorita, eso es lo que yo Entonces, quería decir. en relación a los imanes, tenemos imanes que la duración es temporal y hay otros imanes que son más permanentes. Entonces, dependiendo de la sustancia magnética que se esté usando y cuando la frotamos, podemos cargar ese metal de manera temporal, le hacemos una inducción temporal y puede atrapar dos clavos o dos chiches, pero cortito, es algo muy corto en tiempo porque es temporal hasta que se reubican las cargas. Entonces, cuando las cargas se reubican, pierde este imantado. En cambio, hay otros que pueden ser permanentes porque van a generar un campo magnético y al generar un campo magnético significa que desde donde está el cuerpo imantado va generando que esto vaya circulando y genere una fuerza. Y esa fuerza, mientras esté circulando y debido a la corriente eléctrica, puede durar mucho más tiempo y podemos trasladar metales mucho más pesados, como es el caso de la aplicación de los electroimanes. Hay unos camiones que tienen un tremendo electroimán circular y, por ejemplo, cuando ya hay vehículos que pasaron a ser chatarra y van a un depósito, nosotros vemos que estos se van acumulando uno arriba de otro. Y ahí es la aplicación de un electroimán, ¿no es cierto?, que se acerca al metal, lo atrae y lo puede trasladar. Ese Profe, obviamente es permanente, pero es un electroimán, o sea, con energía eléctrica más el imán. Ahora no estamos Ya, hablando de una energía eléctrica que tú lo tienes que enchufar
a la corriente eléctrica, sino que puede ser a través, ¿no es cierto?, de una batería del motor que te puede transmitir corriente eléctrica también. Y se Profe. pueden hacer electroimanes. Dime. Sí, en relación a eso, el electroimán solamente supone un caso bien particular y bien conocido, son las plumas que se usan en los puertos. En los puertos para levantar los containers se usan electroimán, También. que solamente funciona con corriente continua, porque si al funcionar con corriente alterna, llega un momento el pic que llega a su punto máximo, después llega a cero y baja negativo y puede soltar la maquinaria. Máquina, sí. Por lo tanto, tiene que ser siempre trabajar con corriente continua para que el imán haga su trabajo correspondiente de tomar esa pieza y sostenerla, Claro, por el peso y sí. por la cantidad de imán que genera. Eso se llaman electroimanes y ya han tenido, ¿no es cierto?, una vez que se descubrieron, han tenido bastante utilidad, ¿no es cierto?, para poder trasladar, como dice el compañero acá, estos containers, que obviamente que adentro están completos con cosas que van trasladando, y cuando los tienen que mover de un lugar a otro, bajarlos de un barco o subirlos a un barco, tienen que usar estos instrumentos, pero que tienen que estar con corriente, porque pasa eso, si llega a ocurrir un corte, puede provocar un tremendo accidente, ¿ya? Entonces va a depender del uso que uno le quiera dar a ese electroimán. Entonces ahí tenemos temporales, que es muy breve, en cambio los otros ya son permanentes, pero no es solo el imán, sino que también está ligado a la corriente eléctrica. Significa que hay un conductor, circula la corriente eléctrica a través de él y con el imán van a generar un campo magnético. Y ese campo magnético va a ser esa fuerza que va a tener para poder trasladar objetos pesados. En relación a los imanes, acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, que tiene el polo norte con el polo sur. Si yo quiero enfrentar polos similares, sur con sur, estos se van a repeler, o norte con norte se van a repeler. Por lo tanto, para que exista una fuerza de atracción, tienen que estar los polos diferentes, norte y sur, y de esa manera los imanes se pueden acercar. Usted va a tratar de hacerlo y que funcione de la otra manera y se les van a girar solo, se gira y vuelve a buscar el polo con el que tiene, ¿no es cierto?, esa fuerza de atracción. Entonces, cargas idénticas o polos idénticos en este caso va a hacer que estos se alejen, se distancien y no va a poder usted unirlos. Entonces, los polos significa que también tienen estas cargas positivas negativas que van a hacer esta fuerza de atracción. Entonces, lo mismo que las cargas eléctricas, cuando yo cargas eléctricas iguales las quería juntar, no había caso, se repelen, se separan, pero cargas eléctricas distintas sí se acercan y quedan muy juntitos y cuesta separar después el imán cuando se ha unido con otro. Entonces, también se da la misma situación para los imanes según sus polos. Hay otra situación que es, paso a la siguiente, acá, ¿no es cierto?, en el campo magnético, para poder aplicar lo que es el campo magnético eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos una lámpara, tenemos el conductor, tenemos ahí el interruptor para encender o apagar, y aquí, cuando no pasa corriente eléctrica, obviamente la lámpara está apagada y significa que las cargas van a estar en reposo. Cuando yo doy la corriente, empieza a generarse el movimiento de estas partículas eléctricas que van a lograr encender esa ampolleta, pero cuando estas van circulando por el conductor, se va generando un campo eléctrico y magnético, ¿ya? Que está generado con la corriente eléctrica más el magnetismo que tenga esta metal que va circulando, haciendo circular las cargas eléctricas por ahí. Entonces, el campo magnético es una propiedad física que se va a generar en algunos espacios con la presencia de un imán o con la presencia de la corriente eléctrica. Esto va a ejercer una fuerza sobre los cuerpos cargados, o sea, que tienen carga eléctrica, porque si no hay carga eléctrica no va a ocurrir,
o con algunos que están imantados. Entonces, dependiendo de esta cercanía de un cuerpo que esté imantado más la corriente eléctrica, va a generar este campo eléctrico y magnético. Esto siempre y cuando la corriente esté circulando. Cuando se corta la corriente, deja de generarse este campo eléctrico, ¿no es cierto?, con el magnético, y solo va a quedar este cable que me va a generar la corriente eléctrica o el campo eléctrico. Tiene que estar encendido, tiene que estar circulando la corriente para que se pueda generar esto otro. En el campo magnético, nosotros lo podemos apreciar cuando trabajamos con limaduras de hierro, y la podemos poner en un papel blanco, la dispersamos de manera homogénea, y si acercamos un imán, vamos a generar este dibujo que es como quedan los campos magnéticos. Y este dibujo también se puede ir entrelazando si nosotros ponemos dos imanes en paralelo, o podemos un imán distanciado de otro, y vamos a ir viendo esta figura. Pero esto significa que se va generando este campo, y el campo, cuando lo dibujamos, se hacen estas líneas que van del norte al sur, de norte a sur, ¿ya? No hace el círculo completo, sino que va de aquí a acá y de aquí a acá. Y acá, ¿qué vemos? Que hacia el polo sur, estos se ven atraídos y va la onda para este lado, y por el otro lado, por el polo norte, va saliendo este campo magnético. Y nosotros podemos formar diferentes figuras, incluso podemos dejar dos grupos de rayaduras de metal separados, ponemos el imán al centro y va a volver a atraer a toda esta limadura, y va a volver a hacer el mismo campo, a dibujar este mismo campo magnético. Entonces, esto que vemos acá, que se forma esta figura con esos materiales, el imán más limadura de hierro, podemos generar un campo eléctrico, y es así como se forma un campo eléctrico. Entonces, toda la zona que va a rodear al imán y dentro va a generar una fuerza magnética que va a permitir, ¿no es cierto?, que por un lado se esté acercando y por el otro vayan saliendo. Y genera esta imagen, y en el planeta también se genera un campo magnético más o menos similar, porque se supone de que nuestro planeta, en el centro del planeta, tiene un gran imán. Por lo tanto, va a generar ese campo magnético también. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer como una práctica. Usted lo puede hacer con los imanes que, aunque sean pequeñitos, que sean unos circulares, hay algunos que se sacan de algunos juguetes, y podemos sacar distintos imanes siempre y cuando estén cerca de una bobina, porque ahí están estos imanes. Y nosotros podemos jugar con estos campos magnéticos y ver qué pasa cuando pongo 2, cuando pongo 3, qué va a pasar con el campo magnético y cómo se va a dibujar. Este estudio del campo magnético también sirvió para crear las brújulas. Las brújulas se ven atraídas por el campo magnético terrestre y nos van a indicar o nos van a orientar hacia dónde está el polo norte. Siempre la aguja se va a mover hacia el polo norte. Tú te puedes mover, te puedes girar, y la aguja va a ir para el polo norte, ¿ya? Entonces, tiene que ver con estas fuerzas que se van generando en este campo magnético. Entonces ahí podemos hacer mucho dibujo. Lo fome es que no estamos en clases presenciales, porque con este tipo de materia podíamos hacer circuitos eléctricos, demostrar cómo funcionaba un circuito eléctrico, hacer ejemplos de campo magnético, cómo funcionaban, podíamos hacer un electroimán pequeño. Entonces, para verlo de manera práctica más que teórico, ya vivenciar estas situaciones, y así se aprendía mucho mejor. Pero nos tocó este contexto y tenemos que estar mostrando imágenes nomás de lo que resulta cuando uno trabaja con imanes, con limaduras de hierro, y cómo vamos mostrando lo que es un campo magnético. Consultas hasta acá.
pareciera que no. Aquí se liberaron porque no hay ejercicios, es solamente teoría. Obviamente se sacan cálculos con campo magnético, pero ahí hay que dominar trigonometría y ustedes todavía no manejan el tema de trigonometría, no todos por lo menos. Y aquí está el ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando del campo magnético del planeta Tierra. Acá tenemos la imagen. Aquí tenemos el eje de rotación. Si se fija, por acá pasa el eje de rotación y aquí está el del campo magnético donde está este gran imán en el interior del planeta y está distante del eje de rotación. ¿Qué diferencia tenemos acá? Si se fijan, también genera este campo magnético que va de norte a sur. ¿Cuál es la diferencia, chiquillos? Que lo que nosotros con nuestro imán acá en el planeta Tierra llamamos polo norte o polo sur, que sería la parte geográfica, este campo magnético en nuestro planeta, ahí en el espacio, es completamente al contrario. Por lo tanto, se habla de polo sur magnético y polo norte magnético. Si ustedes miran, ¿hacia dónde está el sur magnético y el norte magnético? ¿Está igual que un imán o está distinto? No, está al revés. Está al revés, ¿no es cierto? Y acá tenemos el ejemplo de la brújula. Cuando nosotros en la Tierra usamos la brújula porque vamos a salir de excursión, yo no la sé usar por si acaso me puede decir el norte, pero yo me voy a perder igual. La brújula me indica el polo norte, pero el polo norte que me indica la brújula es la atracción que tiene esta brújula hacia el sur magnético. Y se repele con el norte magnético del planeta Tierra. Entonces siempre va a indicar hacia el sur magnético del planeta y para nosotros que sería el polo norte geográfico. ¿Ya? Entonces son diferentes. Están, podríamos decirlo, invertidos. ¿Ya? Entonces, para reconocer cuando yo hablo de los polos del planeta en este espacio, hablamos del sur magnético, el polo sur magnético y el polo norte magnético para diferenciarlo del polo sur y del polo norte geográfico. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros podemos hacer la experiencia con un imán, con limaduras de hierro, y estamos generando el mismo campo magnético que se genera en el espacio con nuestro planeta. Y circula igual, de norte a sur, de norte a sur. Entonces, esa es la fuerza y el campo que logra hacer nuestro planeta. Y eso hace que todos los seres vivos, incluso los objetos que nosotros tenemos en nuestras casas, estén todos de pie hacia el centro de la Tierra, que es donde está nuestro gran imán. Y por eso estamos todos de pie. Aquí, ¿no es cierto?, uno puede dibujar, o si pudiéramos ver a través, no sé, de un... algo gigante y poder ver a las personas, tú te vas a dar cuenta que aquí están todos paraditos, aunque esté acá abajo, están todos paraditos y ninguno se cae, ni se va para otro lado, todos se mantienen paraditos y es porque hay una fuerza que tiene este gran imán de nuestro planeta. Entonces esa es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra que permite que todos estemos de pie. Obviamente podemos darnos vuelta carnero, podemos hacer cualquier tipo de ejercicio, ponernos posición invertida, pero siempre la fuerza va a ser hacia el centro de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, nuestro planeta también se comporta como un gran imán. Y ahí tenemos las brújulas, que estas fueron creadas en 1088 en navegación y en donde estas personas tenían que dominar muy bien todo, miraban las estrellas y se ubicaban hacia dónde iban, usaban una brújula.
porque yo si me subo a un barco y ya pierdo la costa, me entraría la desesperación porque no miraría para todos lados y no sabría a dónde estoy, para dónde voy, ¿ya? Y lo mismo en un avión, uno ya cuando pierde de ver la tierra y ves solamente nubes, cielo, tú dices, ¿será verdad que vamos a llegar a nuestro destino? Porque no ves nada. Y esta gente se prepara, obviamente, estudia para poder saber y poder entender, ¿no es cierto?, el funcionamiento de estas ayudas. Antiguamente la brújula, hoy en la actualidad te aprietan un botón y solito se comanda un avión o un barco. Ahora ya la tecnología ha ido avanzando, pero antiguamente para poder guiarse incluso tenían que dibujar las cartas de navegación. Ahora usan los ecosondas, las brújulas, pero electrizadas, todo tecnológico, por lo tanto ya no cuesta tanto como antes, incluso los barcos pesqueros, para saber dónde está el cardumen y dónde ir a pescar, todo eso es con ecosonda, que significa que se van generando estas fuerzas energéticas que te va a chocar esa onda con algo y va a rebotar. El tiempo que demora en llegar al lugar donde choca y rebotar me indica a qué distancia se encuentra un cardumen de peces para poder pescarlo. O si atrapas en una embarcación, te dice que justo bajo el agua hay una tremenda roca o puede haber un geyser y que podrías chocar con él. Y es por los ecosondas, ¿ya? Que van a enviar el mensaje, choca y se devuelve. Y ahí te avisa inmediatamente lo que hay en el mar y que uno no podría ver, sobre todo en la noche. Pero ahora ya está todo más tecnológico, pero antiguamente se guiaban por las estrellas, la brújula y dibujar las cartas de navegación para no perderse y así poder hacer estos viajes en donde venían desde Europa hasta nuestro continente sin perderse. Y después, ya con estas cartas de navegación que dibujaban las personas, los otros las podían ocupar y ya sabían por dónde tenían que ir. A mí me pasan esos chiquillos y yo los voy a dejar a cualquier otro lado. Capaz que llegue al Triángulo de las Bermudas y hoy nos desaparezcamos todos, porque yo no entiendo. Para eso hay que estudiar, obviamente, ¿no es cierto? Haciendo estos estudios, aprendiendo, tú puedes llegar a comprender todo esto. Y si te fijas, es bien interesante. No es solamente estudiar esto, lo que hace una brújula, saber que hay campos magnéticos, sino que se aplica en la realidad, se usa, ¿ya? Y eso es lo entretenido, que no es algo que queda ahí como algo perdido en el espacio y que no tiene razón de ser ni significa algo. Esto se aplica, se trabaja con ello y nos podemos orientar a través de los campos magnéticos. O sea, tienen un magnífico uso. Y estudiar esto, y hay personas que les gusta, a las personas que les gusta la física, pueden llegar a estudiar esto y poder navegar, poder llevar un avión, pero todo con estudios, porque si me dicen así, con esta teoría, lo poco y nada que sé, no llegaría muy lejos. Vamos con una... Una pregunta. Dígame. ¿El Triángulo de las Bermudas tiene su propio campo magnético? Así dicen. Ah, Nadie sabe dónde está, pero sí que hay un lugar en donde desaparecen, ¿no es cierto?, embarcaciones y que existe. Y dicen que ahí hay un campo magnético que atrae, como que succiona a estos cuerpos. Y se supone, entre comillas, que hay una ciudad ahí en el Triángulo de las Bermudas. Pero vamos a saber pues, si será real o no. Porque todos los que se acercan a esa zona es como que te succiona todo eso y se pierde. Y es porque hay un campo magnético ahí. Primera pregunta. ¿Se pueden separar los polos de un imán? ¿no? ¿Por qué no? Cuando uno dice no o dice sí, tiene que decir el por qué. Porque al separarlos, igual la parte que se separó vuelve a ser el contrario, ¿no? Como el contrario, a ver, creo que te entiendo, pero para que entiendan tus compañeros. Ya.
si uno es, por ejemplo, sur y norte, si separas el sur y el norte, la parte que queda como sur, al otro lado igual queda como norte. Ya, vuelve a tomar la forma de un imán, ¿no es cierto? Y vuelve a generar el polo en el otro extremo. Independiente si yo separo el norte y el sur, el que decía norte en su otro extremo va a ser sur y el que decía sur en el otro extremo igual va a ser norte, ¿ya? O sea, se vuelven a formar imanes más pequeños. Por lo tanto, yo los puedo romper, los puedo dividir, pero voy a tener más imanes. Ninguno va a dejar de ser imán, todos van a volver a recuperar sus polos. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Y aquí tenemos con imágenes. Vamos a la siguiente. Si con un imán se sostiene un clip, ¿qué ocurre a ese clip si se le acerca otro clip? Hace una fusión en cadena. ¿Alguien más? Porque aquí está participando solo la Nicole. ¿Alguien más tiene una Es idea? verdad lo que dice Nicole, porque eso de los clips, porque incluso uno antes jugaba con eso, de que andábamos con esos pedacitos y como que andábamos, no sé, pues poniendo todo lo que pudiera ir tomando el imán, que con los míos, los chicos míos también siempre lo hacían. Sí, así es. Pero esto ocurre todo el rato. Yo saco el clip de ahí, ¿puede seguir ocurriendo? ¿Queda imantado el clip? No, ya no. Si se saca el imán, no. Inclusive, si llega hasta cierto punto, colocando imanes uno bajo el otro. Ya. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Que mientras el clip se encuentra unido al imán, va a haber una inducción que se llama transitorio temporal. Luego se pierde el magnetismo inducido. ¿Ya? Ahí lo tenemos, puede ser con clavos, podemos atraer todos los metales que nosotros queramos, no solo un clip, sino que agujas, todo lo que tenga metal. Y este imán se va a ir llenando de todos estos metales. Y a medida que un metal se va uniendo al imán, va quedando imantado y va a poder atraer a los otros y hacer una reacción en cadena. Pero una vez que yo saco el clip del imán, esto es muy breve y después ya se va desmoronando todo. ¿Ya? Vuelven a quedar separados. O sea, es muy breve lo que ocurre. Dime. Pregunta, ¿por qué cuando un imán se acerca a la Tierra, como que igual hace como que la Tierra se pega al imán? ¿Por qué será eso? Porque la Tierra tiene minerales. Siempre Ya. hay, si uno mira bien, siempre hay cositas brillantes y todo eso brillante que tiene la Tierra son minerales. Entonces, por eso hace esta atracción, o tú lo pones en la arena, en la playa, y el imán igual te va a traer partículas de minerales que hay ahí, porque están los minerales, pero más desintegrados. Pero hay minerales. Es por esa razón. 3. ¿Qué herramientas que conocen tiene un extremo imantado? ¿Y cuál sería la utilidad? A ver, ¿cuántos ejemplos me pueden dar? Porque la verdad que mi cabecita pensó, y se quedó en un solo ejemplo y pensaba dónde más y no me surgía. Y en la clase de la tarde los chiquillos me empezaron a nombrar otras cosas y yo dije, la verdad, a ver ustedes, ¿cuántos saben de estos extremos imantados y para qué lo usamos? ¿El destornillador? Ya el Atornillador. destornillador, ese fue el Nicolás. ¿Ya quién más? Las tenazas de un multitester. Ya, este Bien. chiquillo sabe. ¿Tú trabajas en electricidad? ¿Sabes harto? ¿O no? Patricio. Patricio, ¿Sí? ¿trabajas en Uh. electricidad, algo así? Porque manejas harto el tema. Sí. Ah, entonces tú debiste haber dado la clase, pues chiquillo. Y ahí pongo atención y tomo apunte porque yo muchas No, cosas profe. uno no sabe. Algo ahí. Usted sabe, yo solamente aprende de usted también. Ya vamos, sigamos con ejemplo, porque yo también dije los desatornilladores, fue lo único que me acordé porque tenemos uno en la casa y tiene la puntita negra y así todo me cuesta, se me caen igual los tornillos cuando lo quiero usar, me cuesta mucho, no Tengo una tengo esa pregunta. habilidad.
Cuando Pero dice puede imantado, ser. Dime. cuando dice imantado significa que es como un imán, ¿no? Claro, que ahí se le agregó algo de imán, por eso está imantado. Ahora, Yo ¿por cuando qué? era chica, ¿Mm? perdón, es que yo cuando era chica desarmé la tele de mi mamá, esa gigante antigua, y tenía un imán adentro, pero no sé para qué servía. Ujú. Antes las lavadoras tenían tremendos imanes y todo aparato electrónico tiene imanes. Están cerca de las bobinas. Pero ahí uno desarma hasta un juguete y también encuentras un imán. En los parlantes también hay imán. Muchas cosas tienen imanes para poder generar este campo magnético y que funciona con la electricidad y con el imán. Entonces, acá tenemos los desatornilladores. Nos dijo algo del tester el compañero. No me acuerdo bien, no alcancé a anotar. Las tenazas magnéticas Las tenazas magnéticas, las voy a anotar. de un tester. Voy a ir anotando para después. Tenazas magnéticas. Ya. ¿Qué más? La herramienta se llama la copa de hexagonales, también tiene imán. Ya. En la tarde me nombraron un... Hoy se me olvidó lo que es esta cuestión eléctrica. ¿Para cortar era o no? ¿Para qué era? Ay, ¿para qué se usaba? No, el con el que uno hace, perfora, ¿cómo se llama ese? Se me olvidó. Para perforar. ¿Perforadora? ¿Taladro? Taladro. magnético. Me nombraron un taladro magnético también en la tarde, que yo no sabía que existía. Y las chiquillas, porque las mujeres a veces nos manejamos menos, pero ellas empezaron a recordar que hay en la casa y dijeron que la puerta del refrigerador también tiene imán para mantenerse cerrado. También hablaron de los imanes que están en las libretas cuando uno las cierra y ese imán, tú das vuelta a la correíta esa y te queda pegadito para que no se abra la libreta. ¿Qué otro ejemplo dieron? El de las puertas de cocina, también usan Las puertas sistema de de imán. cocina de los muebles también tienen un imán para que estas no se abran. Entonces ahí Los estuches empezaron a del audífono. hacer... ¿Cuál? Los estuches del audífono también tienen como un imán. Y ahí empezaron, claro, pues, y ahí empezaron a salir hartas ideas de qué cosas tienen un poquito de imán, ¿no es cierto?, para hacer el trabajo de un cierre y que quede firme. Por ejemplo, estos muebles que tengan sus puertas imantadas, significa que si viene un movimiento, un temblor, va a costar que esas puertas se abran. Igual que yo pensaba, claro, pues el refrigerador cuando uno lo quiere abrir no es llegar y abrir, sino que igual tú tiras un poco para poder abrirlo. Y después solito uno lo puede dejar semiabierto y solito se acerca y se vuelve a cerrar. Entonces ahí dije, y yo tenía este ejemplo nomás, chiquillos, no salí de ahí cuando estaba buscando respuestas. Ahí me quedé pegada en eso. Pregunta 4. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre un imán natural, uno de acero y uno de neodimio? Que no me puedo aprender ese nombre. Neodimio, que para mí era nuevo, está en la tabla periódica, pero trataba de buscarle cuáles eran los usos del neodimio y leí, pero era pura física nomás, entonces dije, no, hasta ahí nomás. No quería saber los usos, pero no me entendió cómo hice las preguntas al googlear, qué propiedades, qué usos para poder explicárselos a ustedes. Eso sí que lo único que les puedo decir, ¿no es cierto?, que son imanes creados porque están hechos de aleaciones para poder funcionar como un buen imán. Entonces ahí habla de cuáles serían las semejanzas entre el imán natural y los que son de acero y de neodimio. Yo conozco dos nomás, que el imán natural tiene menos, que lo dijo recién, Tienen menos que... que atrae menos que el imán creado. Y la semejanza es que los dos atraen igual. Que los dos atraen, ¿no es cierto? Entonces, aquí hice un cuadrito, una tabla resumen con las semejanzas y diferencias. En la semejanza, todos atraen metales. Ninguno de ellos deja de atraer metales. Por lo tanto, todos tienen magnetismo. La diferencia
es el componente, el natural es magnetita, que también se puede hacer una aleación entre el hierro o el fierro y el magneto. Este otro, el acero, es la aleación entre la ferrita más carbono, y el neodimio es la aleación entre el neodimio, que es un mineral natural, con el hierro y con el boro. Y este se conoce, y ahí lo encontré en internet, como imán de tierras raras, pero en cuanto a potencia, es mucho más potente y tiene una mayor fuerza de atracción comparado con la magnetita y comparado con el acero. Entonces, este es el que tiene una mayor fuerza de atracción comparado con los otros. Y esas serían las diferencias que yo encontré. No sé si alguien más sabe alguna otra diferencia o alguna otra semejanza que pueda aportar. Eso en relación solamente a imanes naturales, ¿cierto? El imán natural con el artificial, con el de acero y el neodimio. Ya. Porque el de acero y el neodimio son aleaciones para que funcionen bien como imán. El natural, la magnetita sola, funciona como imán, pero también se pueden hacer aleaciones. Pero como piedra, ella es magnética, ya por naturaleza. En cambio, las otras resultan con las aleaciones. Entonces ahí estarían las semejanzas y las diferencias. Ahora vamos con el estudio de la electricidad y el magnetismo, ¿no es cierto? La electricidad y magnetismo también pueden formar este campo magnético. Acá el danés Hans Ørsted fue por casualidad que descubrió esto y después ya lo empezó a estudiar, ¿ya? Esta relación que existía entre la electricidad y el magnetismo solo fue una mera casualidad al pasar, ¿no es cierto?, un alambre que conduce la corriente eléctrica sobre una brújula. Le llamó la atención y empezó a hacer los estudios y qué pasaba con esto, si cambiaba el flujo de la corriente eléctrica, qué iba a pasar con la brújula, y empezó a estudiar. Ahora, cuando él realizó este estudio, pudo descubrir, ¿no es cierto?, el funcionamiento de una brújula y lo que pasaba con las brújulas. Y tiene, ¿no es cierto?, bastantes aplicaciones tecnológicas en el día de hoy con lo que es el electromagnetismo, pero surgió de esta casualidad. ¿Qué estudios hizo? Cuando no circulaba corriente eléctrica, la brújula se mantenía en la misma posición de orientación de sur al norte, cuando no hay corriente eléctrica. Pero cuando hacían pasar corriente eléctrica, la brújula se movía, identificando el norte, en este caso, según mi posición, hacia el lado izquierdo, y el sur sería el lado derecho, cuando la corriente seguía la orientación sur-norte. Y esto hacía que se generara un campo magnético. Después invirtió el flujo de esta corriente eléctrica en posición inversa, de norte a sur. ¿Qué pasó con la brújula? Se movió y quedó indicando el norte hacia el lado derecho y el sur hacia el lado izquierdo, pero en posición transversal a la circulación de la corriente eléctrica en ambos casos. O sea, esta posición, cuando toma esta posición, se llama transversal al que está en posición aquí paralela longitudinal. En un principio ambas eran paralelas, pero luego la brújula quedó en posición transversal y dependiendo de cómo circulaba la corriente era hacia donde indicaba el norte. Este fue el aparato que después se construyó para hacer el estudio, ¿no es cierto?, de la corriente eléctrica con el imán, y de ahí surge, ¿no es cierto?, la creación, y salta una pregunta.
y ahí fueron también inventando las bobinas. ¿Qué son las bobinas? Yo tengo este cable eléctrico que puede ser de cobre, puedo tener un tubo y empiezo a enrollar, como formar una espira. Si las espiras me quedan separadas, ese campo electromagnético es menor. En cambio, cuando las espiras me quedan bien juntitas, y esas espiras se usan en electricidad y en electrónica, cuando quedan bien juntitas, esa bobina tiene un mayor campo eléctrico, ¿ya? Entonces va a depender de cómo están estas espiras para poder generar, ¿no es cierto?, esta bobina. Y ustedes ven que en los instrumentos tecnológicos hay bobinas en los aparatos. A veces son como cubos y ese cubo está cubierto y enrollado por alambre de cobre. Puede ser finito, pero está bien enrollado de alambre de cobre. Y eso es una bobina. De ahí Entonces, sale, perdón, dime, profe, sí, de ahí sale sí. de ahí sale lo que hizo esa persona fue que desde ahí es la esencia de lo que es el motor, que Ujú, se sí, transforma en rotor y estator. sí. Ahí El esa, estator, lo que nombraste no me suena. ¿ah? El motor y el rotor. No, el motor está compuesto por rotor y un estator. Ah, el estator El no se lo... motor, el motor es en sí todo completo, pero Ya, eso se divide en dos partes, que es el estator, que es el que está fijo, y el rotor, que es el que se mueve dentro. claro, y por eso que lo encontramos en una lavadora, Exactamente, y de en ahí, todos los herramientas. de ese esquema que te puso antes, de ahí sale la esencia del motor, de De, aquí, de esa foto, sí, de ahí salió. exactamente, porque el, la donde pasa corriente tendría que ser el estator, ¿ya? Y ¿Ya? la brújula vendría siendo el rotor, el que gira. El que va a hacer girar. Exactamente. Y por eso Mm, por eso cuando usted coloca la corriente hacia un lado, la brújula gira para no sé, pues gira de izquierda a derecha. Y cuando invierte la corriente, el motor gira de derecha a Ah, izquierda. cuando hace este movimiento así, o al otro lado que hace las lavadoras, que de repente van hacia Exactamente. un lado y después van hacia... De ahí viene todo eso. Claro, yo sabía que ellos tienen ese motor y que hace ese trabajo y que tiene que ver con esto, pero no sabía que a partir de esto. Lo que sí encontré, que aquí surgió esta pregunta a través del descubrimiento que hizo Ørsted. Dice, si la corriente genera un campo magnético, ¿el campo magnético será capaz de generar corriente? Significa que si a partir de este circuito, junto al imán, yo puedo generar este campo electromagnético, será posible que a partir del imán yo pueda hacer de que esta ampolleta se encienda. Entonces, que ocurra a la inversa, no a partir de la electricidad al imán, sino que del imán hacia el flujo de corriente eléctrica. Sí, ¿Ya? sí es posible. Entonces se descubrió que sí que era posible y ahí empezaron a buscar todas las explicaciones de esta corriente que forma, ¿no es cierto?, este campo magnético o electromagnético, que es el que se le ha dado mucho más uso en todo lo que es tecnología. Y, profe, disculpe, ¿y saben en lo que está representado eso? Que uno de repente lo tiene siempre a la vista en un generador. Es todo lo inverso. Sí, también vi los ejemplos de los generadores. Claro, el Sí. generador pasa a ser como el imán y genera energía Mm. hacia afuera. Sí, también vi esos ejemplos de los generadores que cumplen esta función, ¿ya? Entonces de ahí salió este estudio. Aquí uno puede hacer cálculos matemáticos, pero se usa trigonometría para poder hacer los cálculos. Entonces, cuando uno quiere ver el sentido del campo magnético, este científico explica que nosotros tomamos este cable, este conductor, y ponemos el dedo pulgar en él y con la mano tomamos. Y la posición del pulgar me va a indicar la fuerza que va a tener ese campo magnético de mi dedo pulgar, y la posición de los dedos me va a indicar cómo va a circular ese campo magnético, ¿ya? Entonces ahí hay muchos ejemplos. Si uno googlea o busca en YouTube, hay muchos ejemplos y experimentos que hacen con esto, ¿ya? Para ver el movimiento, si te genera una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, y eso tiene que ver
dependiendo si yo cambio la posición de los cables, si pongo posición positivo-negativo y después invierto negativo-positivo, entonces cuando está positivo-negativo es atracción, invierto y me sale repulsión y empieza a alejar el objeto. Entonces todas esas experiencias se pueden hacer en una sala de clase, ¿no es cierto?, para nosotros ver cómo cambia esta atracción electromagnética, el solo hecho de cambiar la posición de los cables eléctricos. Es más, cuando uno tiene que cargar la batería de un vehículo, tú te tienes que fijar muy bien en qué posición pones los cables, porque si te llegas a equivocar, puedes quemar todo, ya porque te genera un golpe de corriente. Entonces, ahí en estos experimentos te explican qué pasa cuando tú haces un cambio en la posición de estos cables, de los polos positivos con el polo negativo. Entonces, como yo les decía, aquí uno puede hacer cálculos de la fuerza magnética y siempre poniendo el pulgar en esa posición hacia arriba de tu conductor y los dedos en esta posición que me van a indicar cómo va a ir girando. Cuando uno quiere saber cómo va a girar este campo magnético. ¿Quién hizo todos estos estudios? Este científico, Hendrik Lorentz. Entonces, ahí te explica que tu dedo pulgar va a dar el valor de la fuerza de esta fuerza magnética que nosotros estamos generando. Esta B me va a indicar la rapidez con la que se van a mover las cargas eléctricas. Y esta B mayúscula, la B de burro, porque según la posición de los labios, esta B me indica el campo magnético con el dedo medio. Entonces hacemos estos tres ejes, F, B, V y B. Entonces ahí con esto se puede aplicar esta fórmula, pero aquí esta B, que es el campo magnético, que es con el dedo medio, aquí yo tengo que desglosarlo en ejercicio trigonométrico, sacando el seno de, porque se usa la trigonometría porque aquí formo una figura geométrica. Pero se pueden hacer los cálculos. Entonces, este científico fue el que estudió eso. Y todo fue por este descubrimiento al azar que hizo Ørsted. De ahí surgieron todas las otras curiosidades y empezaron a ver qué pasaba con el campo magnético. Entonces, él dice que el conjunto de las fuerzas eléctricas más la fuerza magnética va a generar una fuerza que, como él la descubrió, le puso la fuerza de Lorentz. Y se pueden hacer estos cálculos matemáticos de los que ustedes se salvaron. Aquí tenemos un solenoide. Los solenoides son estas espiras, se usa bastante en electricidad y en electrónica, de usar estas espiras que van bien juntitas. Ahí esta está separada, pero es para mostrar, ¿no es cierto?, cómo tú puedes poner ahí un imán dentro de esta espira y cuál es el campo magnético que se te va a generar dentro de este solenoide. Esas espiras, cuando yo voy girando, ¿no es cierto?, el cobre, que lo puedo usar para darle la forma, un lápiz o algo tubular, y dependiendo del diámetro que le quiero dar, hago la espira, dejo los dos extremos largos para poder conectarlos, obviamente, a un flujo de corriente que me lo podría dar una batería pequeña o una pila. ¿Y qué pasa cuando acerco el imán? ¿Cómo se genera este campo magnético? Cuando nosotros lo hacíamos en clase, teníamos que soltarlo porque desprendía tanto calor que tú te quemabas y la pila se nos iba, pero así, muy rápido. En un momento alcanzábamos a traer y era construir para ver cómo funcionaban los electroimanes, pero generaba mucho desprendimiento de calor y te terminaba quemando y después ya la pila quedaba con nada de energía, servía para un ratito, se iba muy rápido. Entonces estos se conocen solenoides y estos ejes imaginarios, ¿no es cierto?, hacen el ejemplo de una bobina. Entonces aquí explicaba después otros ejemplos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Uy, estoy pasada. Me pasé. Dígame. No, nada, profe, nada. No, pero diga. ¿Usted sabe dónde encuentra un solenoide?
Yo sé de los que uno hace nomás, pero no sé dónde puedo encontrar un solenoide. ¿En la naturaleza? No, en un Ah, vehículo. en un vehículo. O yo sé poco de motores, pero no sé. En el motor de partida del vehículo. Ahí hay un solenoide. Ya que Ahí se está representa. generando este campo magnético. Exactamente. Ahora tendrá que ver con eso que de repente cuando uno es época de verano o dependiendo de tu carga eléctrica que te hace el destello y te da la corriente eléctrica del vehículo. No, No, ese no, ese ¿tiene se que ver llama, con campo magnético? esa es la corriente estática. Ah, ya. Porque a veces da Ese unos es tremendos otro tipo zapatazos. de corriente que es muy peligrosa. Sí, porque da muy fuerte de repente. No, aparte que Sí. de fuerte, esa chispa puede ocasionar hasta un incendio, porque si está en un lugar que hayan gases, ¿Mm? por medio de esa chispa se puede inflamar el producto. Entonces, por eso Mm. cuando uno llega al servicentro tiene que apagar los motores, por lo mismo, Y apagar porque los si no, celulares. Antes siempre te decían, apague su celular. es lo ideal, Mm. pero uno no lo hace. No. Entonces, en cualquier momento puede ocurrir una desgracia sin uno darse cuenta. Claro, sí, porque a mí me ha pasado muchas veces que ya a veces me llega a dar miedo cerrar la puerta de un vehículo y empiezo con el codo o me cubro la mano porque me ha dado muy Claro, fuerte. esa es la corriente estática que ocasiona la fricción del viento con la masa del vehículo. Ah, Entonces, la única forma de descargarse es por el cuerpo de uno, y oh, es el impacto que uno recibe. ahí está la cosa. Ya, vamos a dejar hasta acá, chiquillos. Ahí vienen los ejemplos de campo magnético. Viene otro científico que hizo nuevos descubrimientos para llevarnos, ¿cierto?, al uso de los motores y de otras fuentes para poder generar un campo magnético, que son los ejemplos que aquí el compañero nos va a ayudar bastante mañana, ¿no es cierto?, cuando yo nombre algo y ahí me va a servir de apoyo para yo también aprender. Señorita, Me faltó y dejé de compartir de nuevo. Me faltó compartir mañana va a dar la pregunta esencial. ya está puesta. Está Ay, en la plataforma, sí. Un poquito antes, casi 9:30, justo terminé de escribirla y la compartí para todos ustedes. Me ya, faltó señorita, mostrarla. gracias. Déjame, voy a volver a compartir. Se me olvidó que tengo que mostrar la pregunta esencial. Chan, chan. Voy a ir. Aquí está. Ya, la pregunta esencial es solo de aplicación, ya de lo que se entiende de la materia. No hay ejercicio, sino que solo aplicación. La primera pregunta dice, ¿por qué la aguja imantada de una brújula siempre apunta en la dirección norte-sur? Si usted raspa un clavo con un imán, ¿qué le ocurrirá al clavo? Entonces usted me explica, me desarrolla estas preguntas, mirando, ¿no es cierto?, los contenidos y que estos se pueden responder porque son los contenidos que vimos al principio, más de lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, mañana. Entonces esta usted ya podría responderla y la puede subir. Pero ya está compartida para que usted la pueda hacer. Yo la subí, profesora. ¿Ya Incluso lo la mandé hiciste? por WhatsApp. Mientras estábamos haciendo la clase, ya la tenías lista. Profe, yo también la subí ya. Ah, ya la tenían lista. Qué Profe, yo bueno. igual la mandé. Porque yo hoy día, después de la clase, empiezo a revisar las que me quedaron pendientes de la semana pasada y empiezo a revisar las que me alcanzan a subir hoy día. Y mañana continúo la revisión con las otras que suban y de ahí ya hasta la próxima semana porque me tengo que repartir en las revisiones con el otro colegio también de las actividades del otro colegio. Entonces ahí tengo que estarme repartiendo para poder revisar. Y este fin de semana me desconecté, bajé pantalla, porque compartí con mi familia, así que no vi nada de nada. Recién día lunes abrí mi computador. Así que eso, pues, chiquillos. Un gusto, gracias por su participación. Muchas gracias, Patricio, por tus aportes, porque así yo también voy aprendiendo. Así que muchas gracias. De Nos nada, vemos profe. el día de Muchas mañana. gracias, chicos. Descansen. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.
Chao, buenas Chao, noches. profe. Chao, chicos. Nos Buenas vemos noches, profe. mañana. Buenas noches, profe Nico. Adiós. Chao, profe Nico. Chao, hija. Buenas noches.